¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Estamos también en Radio Vital, en simultáneo, por los 91.1 FM. Vamos a conversar con el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, a propósito de una reunión que se produjo hace algunos días en el propio Ministerio del Interior, que convocó el nuevo ministro, el señor Vegaso, que además, me lo acaba de decir fuera de cámaras el general Gastón Rodríguez, es algo que se desarrolla comúnmente cada vez que asume un nuevo ministro del Interior, para conocer las impresiones de exministros en relación con el trabajo que le toca. ¿Cómo está, general? Muy buenos días. ¿Cómo está, Rodolfo? Muchas gracias por la entrevista y un saludo cordial para todos los televidentes. ¿Qué tal la reunión? ¿Qué se trataron o qué se concluyó? A ver, fue una reunión de carácter informativa, sobre todo los ministros que ingresan, como bien lo has mencionado hace un instante, convocan a los ministros que han pasado por la cartera con la finalidad de intercambiar algunas ideas y poder afinar algunos conceptos que permitan siempre la mejora en el combate a la inseguridad. Una situación que es bastante riesgosa hoy en día, bastante latente, sí, claro, y que permanentemente las vemos en los diferentes medios de comunicación. ¿A qué se ha llegado? A la conclusión de que por el poco tiempo que tiene este gobierno y el ministro del Interior, se debe de centrar las estrategias focalizadas en los distritos de mayor incidencia delictiva, con la finalidad de poner todas las capacidades de la policía para disminuir las cifras que tienen justamente atemorizada a esa parte de la población. Se habló de ese plan de lucha contra la delincuencia que anunció el señor Gerí, lo postergó y lo postergó y lo postergó y nunca salió. ¿Qué pasó con ese plan? Ya, ese plan ha sido no modificado, sino ajustado en algunos casos por este nuevo gobierno, por el ministro y su comando policial, con la finalidad de ya lanzarlo, y ese es el que han lanzado justamente hace una semana. ¿Cuáles son los puntos, diría usted, general, más importantes? Fíjate, los más importantes están centrados en la focalización del control territorial. ¿A qué le llamamos control territorial? A justamente estos distritos donde hay mayor incidencia delictiva, se pueda colocar transversalmente la inteligencia sobre la función de prevención y de investigación. ¿Qué significa en lo que es prevención? Significa ver el mapa del delito dentro de un distrito que esté, digamos, con bastante índice delictivo y poder colocar mayor cantidad de personal, haciendo ajustes estratégicos, tanto de efectivos como de unidades policiales y teniendo el soporte de las unidades especializadas. Por ejemplo, y para que lo entienda la población, ¿no? Si tú tienes que en el rango de las 19 horas o 7 de la noche hasta las 9 de la noche, en un determinado lugar de, vamos a ponerle San Martín de Porres, se producen eventos repetitivos en cuanto a sicariatos, extorsiones o hechos delictivos, entonces ahí es donde debe estar concentrada la mayor capacidad de la Policía Nacional, tanto en inteligencia como en investigación criminal y el soporte de unidades especializadas para poder hacer las capturas necesarias y reducir los índices delictivos en esas zonas, ¿no? Pero eso es lo que se debió hacer de un comienzo, ¿no? Sí, lo que pasa es que han habido muchas estrategias diseminadas que no han tenido, digamos, asidero porque han sido improvisadas. Y me refiero a gobiernos anteriores como el de Dina Boluarte especialmente, que nos tenía cansados con los estados de emergencia, ¿no? Ahora, más allá de las cifras o los números que presentan las autoridades pertinentes respecto de la delincuencia, en lo esencial, la situación sigue siendo grave. Sí, la situación es complicada. Hay algo importantísimo que también la opinión pública debe saber. El aspecto logístico de la policía está muy venido a menos. Las unidades policiales, yo cuando fui jefe de región policial de Lima, las unidades de emergencia tenían alrededor de 700 patrulleros. Hoy en día tenemos ni 200. ¿Qué? Porque ha habido una serie de falencias en donde no se han preocupado adecuadamente por recuperar esos patrulleros o repararlos adecuadamente, o cuando hay una reparación masiva, ingresa la Contraloría, que no digo que no lo deba hacer,
¿no? Encuentra alguna novedad en el proceso y esos procesos se caen. Entonces hay una serie de situaciones que obligan, Rodolfo, a que los propios comandos a veces tengan que ver las formas, acudiendo a los gobiernos locales, a empresas, a que les reparen sus Eso está un vehículos, poco como ¿no? las obras en el país, las grandes, por ejemplo, que se paralizan por temas judiciales. Así es, ¿no? Entonces esto impacta directamente, porque imagínate, pues si una unidad de emergencia, vamos a ponerle la emergencia norte, que tenía en mi época de jefe de región alrededor de 100 vehículos, ahora tiene 30 o tiene 20. Entonces ese jefe de unidad, por más que quiera, no va a poder poner sus carros en donde realmente se necesita. Entonces, como le hemos sugerido al ministro del Interior, todo planeamiento tiene que venir con un shock de inversiones o con un shock económico, con Ahora, un el problema presupuesto. no es que seamos pues un país pobre que no tiene de dónde sacar para el sector interior, sino Así la es. mala distribución. Así es, entonces fíjate, en ese sentido hay una buena iniciativa. El general Vegaso tiene una ventaja, que él ha sido director de todo lo que es el área de administración de la policía, entonces conoce mucho de presupuestos y algo de eso también nos planteó en esta reunión, ¿no? Que estaba haciendo proyectos inmediatos para solicitar de tal partida, de tal otra partida, que se pueda generar recursos, lo cual me parece muy bien, para recuperar la flota de vehículos policiales, que es algo urgente, ¿no? Muy bien. ¿Podemos hablar del tema político? Por supuesto, adelante. ¿Qué impresión tiene de las últimas fotografías, la de CPI, Datum, creo que también la de Ipsos, en relación con las candidaturas presidenciales? Fíjate, lo que a mí me preocupa es que una vez más no se vaya a polarizar nuestro país en cuanto a diferentes informaciones que se tienen, en donde sale una encuesta y ahí mismo salen los principales afectados a decir que esa encuesta tiene antecedentes desde la época de Montesinos, ¿no? En donde, yo prefiero decir que son fotos del momento, claro, y que pueden cambiar porque el electorado es muy voluble. Así es. Entonces, además, si tú te pones a ver las diferentes encuestas, hoy en día ya tienen resultados diferentes y estamos cada vez más cerca de las elecciones. Entonces, yo creo que el electorado debe estar muy atento a lo que son las propuestas. Hay un gran porcentaje del electorado que está esperando los debates, Rodolfo. Claro. Y en esos debates sí, verdaderamente deberían ser televisados en todos los canales y en todas las plataformas, para que los peruanos realmente podamos emitir un voto consciente. En el 2021, entre los 12 primeros no aparecía Pedro Castillo. Imagínate. Pero sí aparecía más abajo con 3%. Entonces, ese tipo de situaciones son las que tenemos que estar atentos, sobre todo para emitir un voto consciente, no un voto como yo creo que se ha producido en anteriores oportunidades, en donde a muchos peruanos nos llevan de las narices, ¿no? No solamente con las encuestas, sino con promesas que son fútiles, que son imposibles de cumplir y que realmente a los peruanos nos confunden. En ese sentido hay que estar bien alertas, pero el panorama es bastante complejo. Mira la situación que estamos viviendo hoy en día, sí, ¿no? Claro. Usted, digamos, ha sido hombre de gobierno en su momento. ¿Qué impresión tiene de lo que pueda pasar el 12 de abril? Se lo pregunto mejor de esta manera. ¿Qué es mejor para el país? ¿Alguien de derecha, de izquierda, de centro? ¿Cuál sería el perfil que el país necesita? Fíjate, yo estoy en contra de estas situaciones de derecha, de izquierda, ¿no? Pienso que lo que necesita el país es un gobernante que tenga el suficiente aplomo para poder sacarnos de esta situación de incertidumbre, tanto en el aspecto económico como en el aspecto de seguridad. Ve algunos, porque son 36. Sí, pues son demasiados, ¿no? y lo peor es que no se conoce a todos sus propuestas. Pero si hablando un poco de los que están adelante, ¿no? Usted es un político independiente, así que puede tranquilamente dar nombres. Yo soy independiente, ¿no? Rafael López Aliaga me parece que es un gestor, ¿no? Es una persona dedicada al mundo empresarial, que tenemos casos, por ejemplo, en los que han habido gobernantes que, siendo empresarios, han tenido una visión distinta a la de un gobernante, ¿no? Y han manejado sus países como empresas. A mí me da la impresión que ha sido un gestor, pero que ha fracasado en la Municipalidad de Lima. Bueno, ha tenido algunas cosas. Entró hablando de Lima potencia mundial y... Claro, el tema es que cuando uno tiene esa visión de empresario, te chocas con lo que es la realidad del sector público.
¿no? No es lo mismo manejar tu empresa, donde tú ordenas y se hace, a que tengas que pasar por todos los filtros y por los estamentos que tiene la estructura del Estado, que son bien complejos. Aunque aquí en el Perú no importa si mientes, sin embargo, él dijo que no iba a presentar su candidatura presidencial, iba a culminar su gestión y sin embargo hizo lo contrario. Bueno, así es, ¿no? En este país estamos siempre expuestos a ese tipo de situaciones. ¿Y qué le parece Keiko Fujimori? Bueno, Keiko Fujimori me parece la línea dura frente a lo que es el tema de la inseguridad, ¿no? Pero hay demasiado arrastre de votos en contra. Ella dice regresa el orden, ¿no? Claro, aludiendo los 90. Aludiendo a los 90. Y en ese sentido, yo creo que, por eso decía hace un instante, que el gobernante que entre tiene que tener el suficiente aplomo. ¿Por qué? Porque se va a cargar la cantidad de denuncias que le van a hacer por corregir esta situación, ¿no? ¿Y López Chao? Bueno, López Chao es una incógnita. Viene entre que subiendo y que se estanca, ¿no? Es un candidato que, como a todos los otros, le vienen sacando una serie también de situaciones, ¿no? ¿Carlos Álvarez? Con Carlos Álvarez creo que tiene que madurar un poco más su expertise en la parte política. ¿Qué pasó con Grosso, que es un militar retirado, experto en inteligencia, y estamos viendo lo que le está pasando por su vínculo, su relación con Samir Villaverde? Mira, aquí hay una situación que debemos tener en cuenta. En el Perú, cada vez que tú sacas la cabeza, te la cortan. Y eso es lo que está sucediendo con él. Estaba en 0,3, 0,4, nadie se ocupaba de él. Ahora que ha subido creo que a 4.5, ¿no? Ya despierta pues las alertas, se encienden las alarmas. Pero la actitud que ha tenido Samir Villaverde y de salir en todos los medios, ¿no? Sí. Es una actitud pues un poco baja, ¿no? Claro. Sin embargo, hay que analizar la parte del candidato. Sí. ¿Por qué lo negó? Claro. O sea, una cosa tan evidente, sobre todo que era un ex miembro de su propia institución que había sido degradado públicamente, y para un oficial de inteligencia que encima es el jefe de la inteligencia de la Fuerza Aérea, yo creo que debía ser de público conocimiento y de reservado conocimiento también lo que era este sujeto, ¿no? Entonces, el hecho de tomarse una foto, hasta el hecho de tomarse la foto pasaba, digamos, tranquilo. Ahí. Pero haber tenido 3, 4 reuniones adicionales. 2018, 2019, 2020, claro, 2021. Como las ha presentado. Y ahora Villaverde habla de unas reuniones en su casa. Sí, le ha puesto un plazo hasta el domingo para que diga. Entonces yo creo que eso le va a afectar enormemente su candidatura. Hay una frase que dice algo así como en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Sí, un tipo, pues, un experto en inteligencia. Como... Claro, yo creo que ahí, a mi entender, ha habido alguna situación de coordinación, digamos, múltiple, como él lo dice, que vino con otras personas, pero posteriormente ya hubo una situación aparentemente de relación, que eso es lo que le está pasando la factura en este momento. Y Rafael Belaúnde Llosa, con eso terminamos. Bueno, a mí me parece un perfil interesante, pero eso, no arranca. No arranca, ¿no? No ha despertado las expectativas. Se ve que tiene conocimiento de lo que es la gobernanza, en temas políticos también ha estado siempre involucrado. Tuvo por ahí un tema que quedó en la duda sobre un atentado en la zona sur de Lima. ¿Eso lo ayudó o le restó? Bueno, yo creo que le restó porque no ha despegado hasta el momento y sobre todo porque no ha habido hasta el día de hoy una situación, digamos, una línea de conducta para analizar el tema. Es decir, la policía no ha presentado mayores evidencias de lo que realmente sucedió y eso pone un tanto, no en tela de juicio, pero sí, digamos que genera una situación que no es normal frente a un tipo de hecho como el que se estaba denunciando, ¿no? Yo desprendo entonces, ya para terminar, que sus favoritos, los favoritos de Gastón Rodríguez son Keiko y López Aliaga.
digamos que son los que podrían en este momento sacar al país de una situación en la que se está presentando, pero no se descarta que en los debates existan propuestas contundentes que puedan generar o despertar un hálito de confianza en la comunidad, en la ciudadanía, ¿no? ¿Dices que pueda aparecer un outsider ahí Sí, en esos debates? claro, podría aparecer uno que tenga propuestas que no son conocidas por las encuestadoras y que se las diga directamente a la población. Listo. Gastón, ha sido muy amable. Un Muchas gusto, gracias. Rodolfo, y siempre a la orden. Muy amable al exministro del Interior, Gastón Rodríguez. Vamos a la pausa, regresamos.